Vamos a empezar a avanzar este tema que es la unidad 3. Estamos entrando ya a la unidad 3, que es equilibrio ácido-base. Este sábado que viene vamos a hacer también, creo que la práctica, ¿no? ¿Les han dicho que vamos a hacer equilibrio? Los chicos, las chicas, auxiliares. De Rubina no estaba. Ah, ¿verdad que vamos a hacer Billy? Sí, sí. Bien, es Billy que vamos a hacer. El próximo sábado vamos a hacer. El próximo sábado hay clases igual, ¿ya? Nada de semana facultativa ni nada. Vamos a pasar clase el próximo sábado. Así que si quieren ir a fiesta, tendrán que distribuir su tiempo y llegar a los laboratorios. ¿Ok? Está bien, doctora. El tiempo nos está pisando, ya se van a venir los segundos exámenes. Enseguida se vienen los segundos exámenes. Bien, entonces vamos a avanzar este tema que es la unidad 3, que es equilibrio ácido-base. Es importante hablar y que ustedes conozcan de cuáles son los mecanismos que nuestro organismo utiliza para mantener una concentración adecuada de la concentración de hidrogeniones, ¿no? Y evitar que el pH varíe lo menos posible tanto en la parte interna de la célula, intracelular, como en el espacio extracelular, ¿no? Entonces vamos a ver ahora este tema, cuáles son estos mecanismos que nuestro organismo requiere y utiliza para mantener este equilibrio constante, ¿no? Ya que en nuestro organismo diariamente ingresan y se producen también productos de las rutas metabólicas. Constantemente se van a formar tanto bases como sustancias ácidas, ¿no? En nuestro organismo. Y estos mecanismos de los que vamos a hablar hoy día van a ser los encargados de mantener ese equilibrio tan importante para el buen funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Y de cada una de nuestras células en realidad. Es importante que ustedes sepan que la concentración, digamos, la variación de estos iones que van a generar, en resumen, la variación del pH, tanto intra como extra, en el espacio extra, van a influir en las diferentes reacciones, en las mismas rutas metabólicas donde actúan las diferentes enzimas, ¿no? Van a afectar a los sistemas enzimáticos del organismo, y si la variación es demasiada, incluso alteran irreversiblemente a la función celular, y esto incluso los puede llevar a la muerte con estas alteraciones. Entonces, por eso es que es importantísimo hablar de cuáles son estos mecanismos para que ustedes conozcan y además conozcan la interpretación, ¿no? De cómo funciona. Esto ustedes ya lo deben haber visto, que es un ácido y que es una base, es uno de los conceptos que algunos no lo aceptan, donde en este caso a nosotros como que nos es útil por los mecanismos que van a producir cada uno de los amortiguadores que participan. Entonces, desde el punto de vista ácido, ustedes ya deben haber escuchado también en química este concepto, que un ácido, una sustancia ácida, es aquella que puede o va a ser capaz de ceder hidrogeniones o protones, ¿no? En cambio, una base va a ser aquella que va a ser capaz de aceptar la hidrogenión, ¿no? Entonces la una es capaz de ceder y la otra va a ser capaz de recibir o aceptar un hidrogenión. De eso se trata
los compuestos que van a participar como reguladores y que son denominados como amortiguadores y que participan sobre todo en primera instancia en la regulación de la variación de concentraciones de hidrogeniones que se van a generar diariamente en nuestro organismo. En condiciones normales el organismo, como les decía anteriormente, va a producir un exceso de ácidos y de bases, ¿no? En menor proporción de bases, pero también se va a generar. Y también es importante que conozcamos que producto de rutas metabólicas como la de los lípidos y los hidratos de carbono se van a generar constantemente estos hidrogeniones que al final van a alterar este equilibrio tan importante que se debe mantener en nuestro organismo, sobre todo cuando hablamos del espacio extracelular. Esta concentración de hidrogeniones se tiene que mantener en un pH con un margen demasiado estrecho como el que ustedes ven acá, entre 7.35 y 7.45, ¿no? Si hay una alteración, digamos, a este nivel, si baja por debajo de los 7.35 o supera los 7.45, se van a generar alteraciones en la función celular y a esto se le llama trastorno, ¿no? Que lo hemos ido viendo. Entonces se va a generar un trastorno que si disminuye este pH se les denomina acidosis y si aumenta por encima de los 7.45 se le denomina alcalosis, ¿no? Yo les decía de que esta concentración de hidrogeniones va a ser producida diariamente y por algunas rutas metabólicas como la de los lípidos y de los hidratos de carbono. Ustedes ya saben que como producto de estas rutas metabólicas se genera este compuesto que es el dióxido de carbono, ¿no? Entonces vean ustedes que alrededor de 15.000 a 20.000 milimoles de dióxido de carbono se generan diariamente en algunas sí. Doctora, ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? No, doctora, disculpe, se cortó donde dijo 2.000 moles. Estoy con sueño. Denme un minutito, a ver, ¿ya? Voy a hacerme un café, chicos. Me avisan, ahorita vuelvo a explicar. Espérenme un minutito, por favor. Ya, pero... Me faltó sueño a mí también. De verdad. Me estresa esto del internet porque es... ¿Ya? Les decía yo que diariamente se generan en nuestro organismo sustancias ácidas como básicas, ¿no? Productos de la dieta en alguna ocasión o nosotros los alimentos que consumimos vamos a tener muchos que son ácidos y básicos que también nos van a generar estos compuestos. Pero nuestro organismo, producto de de diferentes rutas metabólicas, sobre todo como la de los lípidos, los hidratos de carbono, incluso de las proteínas, se van a generar también sustancias ácidas y básicas, ¿no? El metabolismo de los lípidos, les decía, y los hidratos de carbono, vean ustedes que generan alrededor de 15.000 a 20.000 milimoles de dióxido de carbono por día, ¿no? ¿Por qué hablamos del dióxido de carbono? Porque este es uno de los generadores de estos hidrogeniones. El dióxido de carbono, que es uno de los productos de estas rutas metabólicas que mencionamos anteriormente, en algunas células de nuestro organismo, como por ejemplo en las células tubulares renales y en el caso también de las células sanguíneas como los eritrocitos, estos tienen una enzima, que es la anidrasa carbónica, que va a favorecer la conversión del dióxido de carbono, ¿no? Donde el dióxido de carbono fácilmente se va a hidratar, una molécula de agua me va a formar ácido carbónico.
Y este ácido carbónico se disocia en bicarbonato y en hidrogenio. Entonces, constantemente van a estar generando esta concentración de hidrogeniones. Por eso es importante, vamos a ver que uno de los órganos que participan en la regulación del equilibrio ácido-base son los pulmones, ¿no? ¿Y por qué los pulmones? Ya saben ustedes que los pulmones, una de sus funciones importantes es el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Que eliminen dióxido de carbono y que ingrese el oxígeno. Entonces, esa es la función de los pulmones, importantísima, y es a ese nivel que participan regulando esta concentración de hidrogeniones. Si no hubiera eliminación normal de dióxido de carbono diariamente en nuestro organismo, estos se van depositando y nos van a generar el aumento de los hidrogeniones. Y al aumentar los hidrogeniones, ustedes saben que este pH empieza a descender, ¿no es cierto? Y ahí ya vamos a ver alteraciones a nivel de la función celular. Entonces es importantísimo que ustedes conozcan todo eso. Un porcentaje mucho menor de ácidos orgánicos procede también de metabolismos completos de la glucosa y de los ácidos grasos. También va a proceder de metabolismos como los aminoácidos azufrados, de metabolismos de aminoácidos catiónicos, entonces de la hidrólisis del fosfato a nivel de la dieta también, ¿no? Esta carga fija de ácidos o esta carga metabólica de estos ácidos que se generan, como no son compuestos volátiles, ¿qué es lo que hacen? No son eliminados a través de estos órganos como son los pulmones, sino quien va a participar regulando esta carga de productos, cargas ácidas que se van a generar, va a ser la vía renal. Entonces nosotros tenemos dos aparatos importantes que nos van a ayudar a regular el equilibrio ácido-base, y entre ellos están los pulmones, ¿ya? Y también están los riñones, el sistema renal también. Entonces, seguimos viendo. La mayoría de las bases proceden del metabolismo de los aminoácidos aniónicos y de la oxidación y el consumo de los aniones orgánicos como el lactato y el citrato, ¿no? Entonces, es importante que vayamos fijando que, por ejemplo, el metabolismo de los carbohidratos y de los líquidos van a producir unas cantidades grandes de dióxido de carbono, como veíamos anteriormente, entre 15.000 a 20.000 milimoles por día, y es eliminado a través de los pulmones, ¿no? Ya que es un compuesto volátil que los pulmones lo van a eliminar al ambiente y van a inhalar o ingresar oxígeno. El metabolismo de las proteínas va a producir ácidos no volátiles que no pueden eliminarse por los pulmones, como decía anteriormente, ¿no? Entre estos ácidos no volátiles podemos ver el ácido clorhídrico, sulfúrico, fosfórico, ácido láctico, que estos van a ser tamponados por bicarbonato y van a ser aquí excretados generalmente por los riñones, ¿no? Los riñones van a actuar regulando la producción de estos compuestos. La composición iónica del espacio extracelular hemos dicho que se mantiene en un rango muy estrecho entre 7.35 a 7.45, ya que existen estos mecanismos homeostáticos en nuestro organismo que van a mantener este equilibrio con eficiencia, ¿no? Vamos a ver más adelantito quiénes son estos mecanismos homeostáticos que son los encargados de mantener entre este rango tan estrecho de 7.35 a 7.45, y si hablamos de una media podemos estar hablando de 7.4 como pH medio, ¿no? Cuando ya les decía anteriormente que cuando descienden los valores por debajo de los 7.35 estamos hablando de alteraciones o trastornos denominados acidosis, y si superan esta concentración, estamos hablando de alcalosis, ¿no? Entonces la acidosis que se genera producto de
de la alteración de estos mecanismos homeostáticos que me van a generar un descenso o un aumento de pH. Dependiendo de las causalidades de quienes me van a generar este trastorno, estos trastornos han sido denominados como respiratorios o metabólicos, a ver más adelante, ¿no? Entonces vamos a tener nosotros acidosis tanto respiratoria, de origen respiratorio, como acidosis de origen metabólico, ¿no? Dependiendo cuáles sean las causales, ¿no? Se los clasifica como respiratorios y metabólicos. Lo mismo en la alcalosis, ¿no? Podemos tener algunos aumentos de pH, algunas alteraciones denominadas alcalosis que van a ser causales problemas respiratorios y en otros casos problemas metabólicos. ¿Okay? Entonces, ¿quiénes son estos mecanismos homeostáticos, estos mecanismos reguladores? Se los puede agrupar en dos. Uno que son los sistemas buffer o también denominados amortiguadores químicos y otros serían los sistemas compensadores, que ahí tenemos la actividad pulmonar y renal. Tenemos a los pulmones y tenemos a los riñones. Perdónenme, estoy mucho bostezo yo, ¿no? A toda hora bostezo, deben decir ustedes. Si es en la noche, bostezo. Bueno. ¿Qué son los amortiguadores? Ustedes ya saben que es un amortiguador, ¿no es cierto, chicos? ¿Qué es un amortiguador? Bueno, estoy con mudos acá. El amortiguador quita o sea, si hay una acidez alta o una base alta, la pone en un estado normal, como a un pH 7. O sea, funciona como un tampón, si se puede decir. Es un tampón, ¿no es cierto? Lo que van a hacer es regular los aumentos tanto de sustancias ácidas como de sustancias básicas, ¿no? Y están compuestos generalmente por un ácido débil y una base fuerte o una base conjugada, ¿no? Estos tienen que tener la capacidad de tanto de aceptar protones como de ceder protones, ¿cierto? Para poder mantener este equilibrio del que nos hablaba Harry, ¿no? Entonces, estos amortiguadores son varios los que participan en la regulación del equilibrio ácido-base y se los puede catalogar de acuerdo a dónde van a ser más útiles, si en el espacio intracelular o en el espacio extracelular. Entonces tenemos amortiguadores intracelulares y tenemos amortiguadores también extracelulares, ¿no? Los amortiguadores, por ejemplo, intracelulares, tenemos a las proteínas como las primeras de elección a nivel intracelular, son las que tienen producen mayor tamponamiento, son las más eficaces, y luego tenemos a los fosfatos también en el espacio intracelular. En el espacio extracelular, Doctora, el internet. Sí, doctora, se queda como congelado la pantalla. Espacio extracelular, tenemos a la hemoglobina, tanto oxigenada como desoxigenada, y tenemos a las proteínas y a los fosfatos. Como lo ven acá en este orden, ese es el orden de importancia de estos buffers, ¿no? En primer lugar, en el espacio extracelular ocupa el bicarbonato, el segundo la hemoglobina, ¿sí? Dígame. ¿Podría repetirles que se cortó? ¿Se cortó? Sí, doctora, se congela la llamada y volvió. Ya. ¿Desde dónde se cortó? Desde el espacio extracelular, doctora. Ahí se cortó. Yo les decía que en el espacio intracelular tenemos a las proteínas y a los fosfatos, ¿no? De mayor importancia son las proteínas, pero en el espacio extracelular tenemos al bicarbonato, que ocupa el primer lugar y que tiene mayor importancia. Luego estaría la hemoglobina, tanto oxigenada como desoxigenada, y en tercer lugar están las proteínas, ¿no? Las proteínas que ocupan un primer lugar en el espacio intracelular dentro de una célula, acá en el espacio extra ocuparían el tercer lugar. Este orden, les decía, en el que nos muestra, están en orden de importancia, ¿no? Primero el bicarbonato, luego la hemoglobina y luego las proteínas. Ustedes ya saben también, ¿sí?
¿Están entonces en menor proporción las proteínas y fosfatos en el espacio extracelular? O sea, se encuentran en menor proporción, ¿no? Si nosotros vemos concentración, ese es uno de los motivos del por qué es más importante el bicarbonato y por qué es más importante la hemoglobina, ¿no? Si vemos en temas de concentración, por ejemplo, donde podemos comparar a la hemoglobina, que también tiene una parte proteica con las otras proteínas, la hemoglobina tiene mayor concentración, ¿no? Por eso que es más eficaz en tamponamiento. ¿Ok? Ustedes me imagino que han escuchado hablar de la constante de disociación, ¿no es cierto? ¿Saben cuál es la función de la constante de disociación? ¿Para qué nos sirve? Chicos. No, doctora. Tantas Para hacer químicas que cálculos llevan. respectivos, doctora, porque es un ¿Pero valor, cálculos de qué? cálculos respectivos cuando te piden hallar una solución tampón, su pH. Exacto, ¿no? O sea, más acercado. La constante de disociación es importante porque de acuerdo, mientras más cerca sea la constante de disociación, el valor de la constante de disociación del valor del pH de la solución donde se va a ir a amortiguar, más eficiente va a ser el amortiguador, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos acá que no más adelante, por ejemplo, acá en el bicarbonato, vean ustedes que su constante de disociación es de 6.1. Entonces no está tan lejos del pH, ¿no? Que quiere tamponar. ¿Qué pH necesita tamponar y mantener? A 7.4, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, como el ácido fosfórico que me genera diferentes complejos de buffer con diferentes constantes de disociación, hay una que tiene 12, otra que tiene 6.9, otra que tiene 2.5, digamos, ¿no? ¿Cuál va a ser el complejo que va a funcionar mejor como amortiguador? El que tenga 6.9, digamos. ¿No es cierto? Entonces, de eso es lo que hablamos de la constante de disociación, ¿no? Aquel buffer que tenga un pK más cerca a donde va, al pH de la solución, donde van a ir a amortiguar, donde van a ir a cumplir su función como regulador, ese va a ser el más eficaz. ¿Ok? Entonces, eso me imagino que lo llevan en química, ¿cierto? ¿En qué química llevan eso? Inorgánica y general, principalmente. Bien. ¿Y en analítica qué llevan, chicos? Igual llevamos, doctora. ¿Igual llevan? Sí. Sí. Bien, entonces el bicarbonato es uno de los amortiguadores extracelulares más importantes, ¿no? Va a trabajar con su sistema bicarbonato ácido carbónico, ¿ya? Que lo tenemos acá de la siguiente manera, ¿no? Me van a generar ácido carbónico y así sucesivamente. ¿No? Hemos dicho que tiene una constante de disociación de 6.1, es una constante de disociación bastante cerca, por eso también es además de que se encuentra en muy buena proporción, vendría a ser uno de los buffers de elección, digamos, en el espacio extracelular, porque aparte el bicarbonato no solamente participa como buffer, de repente eso le da la mayor importancia, sino que también va a participar como apoyando a estos sistemas compensadores como son los pulmones y los riñones, ¿no? A cumplir su función de mantener el equilibrio tanto en el espacio intra como en el extracelular. Las proteínas también tienen un papel importante como buffer, ¿ya? Porque van a actuar como buffer por esta molécula, este grupo que tiene su molécula, que es el grupo imidazol de histidina. El imidazol de histidina es una molécula capaz de aceptar protones y ceder protones. Como lo ven acá, entonces es por eso que es una molécula que le da esas características a las proteínas de poder cumplir esta función tan importante del regulador.
La hemoglobina tiene un papel mucho más importante que el de las proteínas en el espacio extracelular. En primer lugar, es una de las más importantes porque si nosotros miramos en el espacio extracelular concentración de proteínas y hemoglobinas, por ejemplo, vamos a ver, sobre todo a nivel de la circulación, vamos a ver que hay mayor cantidad de hemoglobina. Si miran ustedes los valores de referencia de proteínas con los valores de hemoglobina, normalmente un individuo puede llegar a tener, si es hombre, estamos hablando de la hemoglobina que lo normal es entre 14 y 15 gramos, ¿no? En cambio, si vemos proteína es hasta 7, ¿no? Entonces veamos la diferencia es importante, casi es más del doble, el doble o más del doble de lo que normalmente tiene nuestra circulación de proteína, ¿no? Entonces esa es una de las razones de por qué es más importante que las proteínas. Además que tiene una conversión reversible que le permite influir en el sistema bicarbonato ácido carbónico, ¿no? Permitiendo aceptar protones y donar iones para neutralizar al bicarbonato, ¿no? Como hemoglobina oxigenada, por ejemplo. Es importante, hemos dicho nosotros, ahora hemos hablado de los buffers, nos toca hablar de los sistemas compensadores. Estos sistemas compensadores, sobre todo vamos a hablar de los pulmones, y los pulmones pues van a cumplir su función permitiendo un intercambio gaseoso eficaz, ¿no? Un intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno, ¿no es cierto? Entonces sale dióxido de carbono, nosotros exhalamos dióxido de carbono y vamos a inhalar oxígeno. Esa es la función de los alvéolos pulmonares. Entonces, ¿qué es lo que nos importa ahorita? Vamos a ver, este dióxido de carbono generalmente va a llegar a la circulación. A partir de las rutas metabólicas va a pasar a la circulación. ¿Cuál es el tema? Que como es un gas, no se va a poder mantener todo el dióxido de carbono que llega a circulación, no va a poder mantenerse disuelto físicamente. Entonces, ¿qué es lo que hace este dióxido de carbono para poder vehiculizarse y llegar hacia los alvéolos pulmonares, permitir este intercambio que es tan importante de gases en los pulmones a través de los alvéolos pulmonares? Lo que tienen que hacer es transportarse, ¿no es cierto? Y para poder transportarse, ya que la capacidad de la sangre es muy poca, digamos, de poder mantenerlo disuelto, solo el 5% lo puede mantener de manera disuelta. Entonces este compuesto se va a convertir en otro y va a ser vehiculizada en otros. Y entre ellos, uno de los compuestos que se vehiculiza con mayor proporción es la conversión del dióxido de carbono a bicarbonato. Entonces el 90% del dióxido de carbono que se transporta hacia los alvéolos pulmonares lo hace a nivel circulatorio como bicarbonato. El 90% se transforma en bicarbonato, el otro 5% se mantiene de manera disuelta y el 5% se une a la hemoglobina formando carbamino de hemoglobina, ¿no? Entonces veamos nosotros, diariamente se van a generar en las células, producto del metabolismo celular, dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a pasar al espacio extracelular. Cuando llega a la circulación el dióxido de carbono, un porcentaje pequeño es el que se mantiene disuelto en el plasma y el otro porcentaje, el 95%, lo que hace es ingresar a células como los eritrocitos. Ingresa a los eritrocitos. Dentro de los eritrocitos, ya les decía anteriormente que es rico en anhidrasa carbónica, ¿no es cierto? Y estos eritrocitos, ¿qué hacen? Estos eritrocitos, lo que hacen dentro de ellos es que el dióxido de carbono, gracias a la cantidad de anhidrasa carbónica importante que existe dentro de ellos, lo que hace es hidratarse y convertirse en ácido carbónico, y este ácido carbónico luego se disocia en bicarbonato y en hidrogeniones. Y vean ustedes que aquí trabaja la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina acá lo que hace es ayudar a contrarrestar los hidrogeniones que se van generando. Y el bicarbonato va a salir por intercambio de iones, entra cloruro y sale bicarbonato, y el bicarbonato sale a nivel del plasma para ser transportado. Otro porcentaje no tan grande, pero no despreciable,
del dióxido de carbono se une a la hemoglobina y forma este compuesto que es el carbamino de hemoglobina. ¿Ok? Entonces, este carbamino de hemoglobina va a ser transportado como tal, el 5% va a ser transportada de dióxido de carbono, el quien se une a los alfaminos terminales de la ¿no? Formando este compuesto que es el carbamino de hemoglobina. La unión del dióxido de carbono con la hemoglobina va a estar influenciada por la oxigenación, ¿no? Cuando estamos hablando de la oxihemoglobina, o sea, la hemoglobina oxigenada, esta lo que hace es favorecer la liberación del dióxido de carbono en los pulmones, ¿no? Cuando ya estos llegan hacia los alvéolos pulmonares, aquí va a trabajar la oxihemoglobina, ayudando a que el dióxido de carbono ya se libere hacia los alvéolos pulmonares. Y la desoxihemoglobina favorece la fijación del dióxido de carbono más bien a nivel de los tejidos, ¿ok? El bicarbonato es el dióxido de carbono que ingresa a la sangre, esto ya hemos visto. Ya les decía, les mostraba dentro del eritrocito qué es lo que sucede. Los sistemas de regulación, ahora entramos a hablar de los sistemas de regulación como son los pulmones, como son los riñones, ¿no? Les decía yo que el bicarbonato es la principal forma de transporte del dióxido de carbono en sangre, ¿no? Es el componente buffer de mayor importancia funcional a nivel del espacio extracelular, también es importante recalcarlo, ¿no? El pH de la sangre va a ser regulado mediante ajuste de bicarbonato. ¿Por qué dice esto? Porque el bicarbonato, por ejemplo, va a actuar transportando al dióxido de carbono hacia los alvéolos pulmonares para que éste pueda ser eliminado, ¿no? Y los pulmones van a regularse reteniendo o eliminando dióxido de carbono. Entonces, lo que hacen es modificar simplemente el aparato respiratorio, modificar ese nivel de intercambio gaseoso que va que genera normalmente, ya sea reteniendo, ya sea eliminando mayor cantidad de dióxido de carbono, y esto va a ayudar a que haya una regulación eficaz del pH o de la concentración de hidrogeniones. Los riñones, en cambio, son los encargados de modular, de regular y disminuir la concentración de hidrogeniones o eliminar protones, pero lo hacen también regulando a través de la concentración del bicarbonato, ya sea reabsorbiendo bicarbonato o ya sea eliminando bicarbonato. Eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces, ¿qué decíamos de los alvéolos pulmonares? Estos van a ser transportados el dióxido de carbono como los bicarbonatos son transportados y una vez llegan hacia los alvéolos pulmonares, estos van a ingresar a los alvéolos pulmonares que ahí favorecen la hemoglobina oxigenada, como la oxihemoglobina ingresa, vean ustedes, y lo que hacen también los pulmones a través de los alvéolos pulmonares es inhalar el oxígeno, y este oxígeno va a pasar también unido a la hemoglobina, va a pasar hacia a la circulación, ¿no? Y se une a la hemoglobina, ya sabemos, para poderse transportar. De ahí es que hablamos de que la hemoglobina, su función es la de transportar el oxígeno hacia los tejidos. Entonces, este intercambio tan importante que se genera por estos mecanismos de inhalación y exhalación a través de los alvéolos pulmonares son los que permiten eliminar este dióxido de carbono, que si no se elimina regularmente, si se retiene, bueno, va a ser catastrófico para el organismo del individuo. Entonces, el bulbo respiratorio o el centro respiratorio es muy sensible a los cambios de pH y de la concentración de dióxido de carbono a nivel de la circulación, ¿no? De la sangre que lo irriga, cuando este centro respiratorio detecta que a nivel sanguíneo hay una variación de pH o de la presión de dióxido de carbono, va a actuar, ¿no? ¿Y cómo actúa? Por ejemplo, si el centro respiratorio detecta una disminución del pH, si detecta una disminución del pH y un aumento de la presión de dióxido de carbono, ¿qué es lo que van a provocar? Detecta que esto está aumentado y que eso es lo que está causando
la disminución del pH, lo que hace es aumentar la frecuencia y la profundidad de los movimientos respiratorios para que salgan con mayor frecuencia la concentración de dióxido de carbono. Y esto, como disminuye los dióxidos de carbono, disminuyen la generación de hidrogeniones, ¿no? Permitiendo que el pH empiece a aumentar hasta alcanzar el equilibrio, ¿no? Entonces, en resumen, acá cuando hay una disminución del pH, los pulmones intensifican el intercambio gaseoso. Al contrario, cuando detecta el bulbo, el centro respiratorio, cuando detecta elevación del pH y disminución de la presión de dióxido de carbono, lo que hacen es reducir la amplitud y la frecuencia de intercambio gaseoso, ¿no? Entonces aquí vamos a ver entonces que el dióxido de carbono empieza a acumularse, se generan hidrogeniones y estos hidrogeniones van a permitir que el pH empiece a disminuir para de esta manera alcanzar el equilibrio. ¿Okay? En resumen, los pulmones van a regular al equilibrio ácido-base eliminando o reteniendo dióxido de carbono dependiendo de qué es lo que requieran, ¿no? Cuando hay una alteración o un trastorno, ¿no? Estos comienzan minutos y alcanzan una compensación adecuada a las 12 horas aproximadamente. En cambio, los amortiguadores actúan inmediatamente. Los riñones alcanzan un equilibrio recién a las 24 horas. Estos tienen un tiempo de trabajo intermedio, ¿no? ¿Qué es lo que sucedía si hay una disminución del pH y aumento del dióxido de carbono? Cuando el centro respiratorio detecta esto, ¿qué es lo que hacía? Aumentaba la ventilación pulmonar, o sea, aumentaba e intensificaba el intercambio gaseoso. ¿Qué producía esto como respuesta? Disminución de la concentración de dióxido de carbono, ¿cierto? Al disminuir la concentración de dióxido de carbono, va a haber menor producción de hidrogeniones. Menor producción de hidrogeniones nos va a generar, ¿qué cosa? Un aumento de pH. ¿Para qué tiene que aumentar el pH? Para ir alcanzando el equilibrio, ya que el pH se encontraba disminuido. Al contrario, si el centro respiratorio detecta una elevación del pH y una disminución de la presión de dióxido de carbono, ¿qué es lo que hacía? Disminuir el intercambio gaseoso. Disminuir la ventilación. ¿Esto qué es lo que hace? Si mi intercambio gaseoso se respira con mayor lentitud, entonces ¿qué es lo que hace? Los dióxidos de carbono se van depositando en el organismo en vez de eliminarse, aumentan los dióxidos de carbono. Si aumentan mis dióxidos de carbono en mi organismo, producen mayor cantidad de hidrógeno. Y al producir mayor cantidad de hidrogeniones, ¿qué es lo que hace? El pH empieza a disminuir. ¿Para qué empieza a disminuir? Para alcanzar ese equilibrio, ¿no? ¿Se entiende esto que acabo de explicar? Sí, doctora. Continuamos. La tercera línea de defensa son los riñones, ¿no? Si lo vamos a catalogar en quién actúa en tiempo, hemos dicho que los que actúan rapidísimo van a ser los amortiguadores, quienes van a coadyuvar alcanzando el equilibrio en segunda instancia vendrían a ser los pulmones y como tercera línea de defensa ya estarían los riñones, ¿no? Los riñones a través del glomérulo tienen una participación importantísima, ¿no? A través de los glomérulos vamos a ver que los riñones cumplen un papel importante en el equilibrio ácido-base y sus funciones son pues excretar hidrogeniones a través de la orina o ya sea reabsorber bicarbonato a nivel de los túbulos renales, el bicarbonato que se genera en el filtrado glomerular, ¿no? Entonces, nosotros, las transformaciones de los alimentos de una dieta normal me van a generar constantemente estas sustancias. Vean ustedes que entre 50 a 100 miliequivalentes de ácidos no carbónicos se van a generar por día, ¿no?
Y estos ácidos no carbónicos, ácidos no volátiles, van a ser eliminados a través de los riñones, ¿no? Ahora también el CO2 que es llevado por sangre o producido en las células tubulares también va a producir hidrogeniones. Por lo tanto, también se van a producir hidrogeniones productos del dióxido de carbono que incluso se genera en las mismas células tubulares, ¿no? En las células de los túbulos renales. Y estos van a ser contrarrestados con los mecanismos que tienen los riñones. ¿Cómo contrarrestan la concentración de hidrogeniones los riñones? Reabsorbiendo bicarbonato, acidificando la orina y produciendo iones de amonio. Entonces, ¿por qué reabsorbiendo bicarbonato? Normalmente los riñones lo que hacen es reabsorber el bicarbonato. Reabsorben la mayor cantidad de bicarbonato. ¿Cuándo lo van a eliminar? Cuando los riñones, cuando se superado los 27 miliequivalentes en sangre, miliequivalentes por litro. Si detecta 28 miliequivalentes por litro, ahí recién elimina bicarbonato. De lo contrario, su función es reabsorberlo, reabsorber la mayor cantidad de bicarbonato. Por ejemplo, una persona normal con filtración glomerular de bicarbonato de 24 miliequivalentes por litro, por ejemplo, absorbe 4.300 miliequivalentes por día. O sea, casi en su totalidad va a absorber por día. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hacen? Los riñones, todo ese bicarbonato que se genera en el filtrado va a ser reabsorbido. ¿Cómo lo reabsorbe? Lo vamos a ver ahorita. Pero lo va a eliminar cuando se detecte que pase el umbral renal, la concentración del bicarbonato, cuando supere los 27 miliequivalentes. Ese es el umbral renal, ¿no? 28 ya superó el umbral renal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahí lo elimina a través de la orina, ¿no? Pero es importante también que sepamos que los riñones no solamente miran concentración de bicarbonato en sangre, sino también ven la concentración de dióxido de carbono. Cuando la concentración de dióxido de carbono no es normal, por ejemplo, vemos una concentración baja de dióxido de carbono, los riñones eliminan bicarbonato automáticamente, independiente del umbral renal, aunque este paciente tenga una concentración de bicarbonato de 24 miliequivalentes, 23, 20, 25, etcétera, estaría dentro de los parámetros permisibles, igual va a eliminar. ¿Por qué? Porque va a detectar una concentración baja de dióxido de carbono. A ver, si analizamos que hay una concentración baja de dióxido de carbono en el organismo, ¿qué es lo que sucede? No se está generando la suficiente cantidad de hidrogeniones, ¿cierto? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el pH en ese individuo va a estar aumentado. Entonces, yo no le puedo aumentar más base a ese organismo. Eso es lo que traducen los riñones y ahí automáticamente eliminan bicarbonato. ¿Okay? Esto es lo que ya hemos visto. Este bicarbonato que decimos que los riñones son encargados de reabsorber, el 90% lo hacen en los túbulos contorneados proximales, y el otro 10% lo hacen en los túbulos distales, ¿no? Entonces la mayoría de esto es reabsorbido, una porción importante en los túbulos contorneados proximales y otro en los distales. ¿Qué pasa? En el filtrado va a estar el bicarbonato constantemente y este bicarbonato que hacen los riñones es reabsorberlo. Estas son células tubulares, ¿no? Estas son las células tubulares. ¿Qué es lo que pasa dentro de las células tubulares? Constantemente igual va a haber dióxido de carbono, ¿no? Producto de estas mismas, del metabolismo de estas mismas células tubulares, ¿ok? Provienen del espacio extra también que pueden ingresar. Estos dióxidos de carbono lo que hacen es hidratarse y convertirse en ácido carbónico y este se va a disociar en bicarbonato y hidrogenio. Estos hidrogeniones salen también al filtrado, ¿no? Por intercambios de sodio. Estos hidrogeniones van a ser captados por el bicarbonato. Vean ustedes, el bicarbonato capta ese hidrogenión y se convierte en ácido carbónico.
Como acá en este cepillo, estas células son ricas en grasa carbónica, este ácido carbónico fácilmente se disocia y se disocia en dióxido de carbono y agua, ¿ya? Este dióxido de carbono pues tiene la capacidad de atravesar fácilmente membranas y ingresa a las células tubulares. De esta manera se reabsorbe el bicarbonato. Cuando el bicarbonato se une a los hidrogeniones, va a generar ácido carbónico y este ácido carbónico se disocia en agua y en dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono atraviesa membrana fácilmente, ¿no? Y el agua va a ser eliminado a través del agua. Esa es la forma en cómo reabsorben los carbonatos diariamente en nuestros riñones. Normalmente eso es lo que hacen. Cuando se detectan estas irregularidades, el bicarbonato, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser eliminado a través. No va a sufrir estas modificaciones que hemos visto acá. La acidificación de la orina es otro parámetro importante que utilizan los riñones para poder contrarrestar la concentración de hidrogeniones que se generan. Pueden modificar la orina en un rango de hasta bajarlo hasta 4.5, hasta 7.9 dependiendo. ¿Cuál es el problema? Que por sí sola la orina no aporta mucho a la eliminación de hidrogeniones. Vean ustedes que por más que se baje a un pH de 4.5, la cantidad de hidrogeniones que se elimina es bajísima, es de 0,00006 miliequivalentes de hidrógeno. Es así que aquí también uno de los que aportan en la reducción de hidrogeniones y que no fueron mencionados desde el inicio son los buffer fosfatos, que es por eso que como apoyan en esta instancia también se los ha denominado como buffer urinario, de repente los encuentran por ahí, ¿no? Estos son capaces de eliminar hasta 40 miliequivalentes por día de hidrogenio, ¿no? Entonces, en menor proporción vamos a tener también a la creatina y al ácido úrico, ¿no? Acá vemos cómo lo hacen los fosfatos. Los fosfatos también se van a encontrar en el filtrado y estos fosfatos también van a poder captar estas concentraciones de hidrogeniones, estos hidrogeniones que salen al filtrado y van a formar los fosfatos diácidos, ¿no? Fosfato ácido se convierte en un fosfato diácido y esta va a ser eliminada a través de la producción de los iones de amonio también. La glutamina sabemos que se genera, se sintetiza a partir del glutamato. Cuando un glutamato capta un grupo amino, se genera glutamina. Y cuando la glutamina se degrada, se cataboliza, ¿qué es lo que hace la glutamina? A través de la acción de la glutaminasa me genera glutamato y grupos aminos, ¿ya? Estos grupos aminos que se generan de la degradación de la glutamina, las células tubulares son ricas en glutamina, ¿no? Lo que hace acá la glutamina es, al degradarse, me genera grupos aminos. Estos grupos aminos van a actuar como reguladores de la concentración de hidrogeniones. Vean ustedes, ya aquí dentro en las células tubulares también participan captando hidrogeniones y pueden salir al filtrado como amonio, ¿no es cierto? Y ser eliminado a través de la orina. Como también van a salir simplemente como amoníaco y este también va a ser capaz de captar los hidrogeniones que salen a nivel de las células tubulares hacia el filtrado y formar el amonio. Y estos amonios son los que son eliminados a través de la orina. Entonces, vean ustedes que la glutamina, la degradación de la glutamina que me genera como producto de degradación los grupos aminos, también participan captando los hidrogeniones tanto dentro de la célula, en las células tubulares, como también en el filtrado glomerular. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vemos, hemos hablado hasta ahora ya todo cómo actúan los riñones, cómo actúan los pulmones, cuáles son los buffers más importantes, y hemos dicho que cuando hay un descenso de esta concentración, de este pH, mejor dicho, vamos a ver que se van a generar trastornos que son denominados acidosis o acidemia, y cuando vemos un aumento se pueden llamar alcalemia o acidosis, ¿no? Estos pueden ser de diferentes orígenes, tanto respiratorios como metabólicos. Por ejemplo, tenemos la acidosis respiratoria, la acidosis metabólica, la alcalosis respiratoria y la alcalosis metabólica. Veamos la acidosis, por ejemplo,
La respiratoria. ¿Quién altera cuál es la alteración primaria que vamos a ver acá? Vamos a ver que en una acidosis respiratoria lo que se genera es su mismo nombre lo dice. Vean ustedes que las respiratorias están relacionadas con el dióxido de carbono y las metabólicas con la variación de bicarbonato, ¿no? En la acidosis respiratoria vemos que va a haber un aumento de la concentración de dióxido de carbono y en la alcalosis respiratoria va a haber un descenso. Cuando hay un aumento del dióxido de carbono, se va a producir un descenso del pH, ¿cierto? Porque si yo acumulo dióxido de carbono, me genera mayor cantidad de hidrogenio, ¿ya? Y estos van a generar que el pH disminuya. Vean ustedes. Pero ¿quién me compensa acá? Lo hacen los riñones, modulando la reabsorción del bicarbonato, ¿no? Aquí lo compensan son los riñones. Entonces los riñones tienen que reabsorber mayor cantidad de bicarbonato, tienen que tratar de captar todo el bicarbonato que se genera en el filtrado, lo tienen que reabsorber. La acidosis metabólica, en cambio, está relacionada con el bicarbonato y aquí se va a generar porque el bicarbonato desciende, hay menor cantidad de bicarbonato. Y esto, como no hay bicarbonato suficiente, el pH va a descender también, ¿no? Entonces va a descender y esto, ¿quién va a compensar? Cuando hay una alteración, ¿quién compensa? ¿Cómo compensan los pulmones? Disminuyendo el dióxido de carbono. Entonces, disminuyendo la eliminación del dióxido de carbono, ¿cierto? ¿O qué dicen ustedes? Sí, doctor. ¿No? Entonces, ¿cómo van a disminuir la concentración de dióxido de carbono? ¿Qué va a producir acá? ¿Cómo actúan? Aquí actúan los pulmones. ¿Y cómo lo hacen los pulmones? Produce una más ventilación, doctor. ¿Cuándo? ¿Cómo? Se produce más ventilación. No, si yo lo que quiero es reducir la cantidad de dióxido de carbono en el organismo. ¿Intensifico el intercambio gaseoso o reduzco el intercambio? ¿Mm? Intensifico el intercambio. Al intensificar yo voy a sacar mayor cantidad de dióxido de carbono y el dióxido de carbono va a disminuir, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí, doctora. ¿Para qué? Para que se genere menor cantidad de hidrogeniones, ¿no? Y el pH empiece a aumentar, ¿cierto? En las alcalosis respiratorias aquí, vamos a ver que el dióxido de carbono está afectado, está disminuido y esto hace que el pH empiece a aumentar. ¿Quién actúa acá? Los riñones. ¿Qué hacen los riñones acá? Disminuyen la cantidad de bicarbonato. ¿Qué es lo que van a hacer entonces? Si disminuyen en el organismo la cantidad de bicarbonato, quiere decir que los riñones lo que tienen que hacer es eliminar bicarbonato, ¿no? No hay que reabsorber porque acá ya tenemos un pH aumentado. Está diciendo que el pH está aumentado. Nos está diciendo que los dióxidos de carbono están disminuidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La concentración de dióxido de carbono está disminuida. Entonces, ¿qué vamos a generar ahí? Y esto está generando un aumento del pH. Lo que tiene que hacer es eliminar bicarbonato. ¿No es cierto? Los riñones eliminan bicarbonato. No hay reabsorción de bicarbonato acá. Tienen que tratar de reabsorber lo menos posible hasta alcanzar el equilibrio. La alcalosis metabólica se ve afectada por un aumento de bicarbonato. Y aquí lo que hace es que el pH aumente. Como aumenta el bicarbonato, el pH aumenta. ¿Quién compensa? Compensan los pulmones. Y los pulmones lo que tienen que hacer es aumentar el dióxido de carbono, retener dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Los pulmones intensifican el intercambio o reducen el intercambio. Ok. Entonces, en resumen, podemos decir que las alteraciones metabólicas
compensan los pulmones y la respiratoria compensan los riñones, ¿no? La respiratoria van a retener o eliminar mayor cantidad de dióxido de carbono y en este caso van a retener o van a eliminar bicarbonato, ¿cierto? Y lo demás se los dejo de tarea. Su tarea para ustedes, al igual que para sus otros compañeros, es revisar, aparte de lo que les dice el blanco, cuáles serían las otras causas posibles de estas 4 alteraciones que se pueden presentar. Y si hay otras alteraciones, si por ejemplo en la práctica estamos hablando rígidamente de, se los voy a poner por el chat, sí, específicamente, pero ya les voy adelantando. Me interesa que ustedes revisen cuáles son las causas que me van a generar los resultados del cuadrito que hemos visto ahorita. ¿Quién me causa una acidosis respiratoria? ¿Qué patología? O cuáles son las alteraciones que vamos a ver en el organismo de un individuo que van a generar en resumen una acidosis metabólica, una alcalosis respiratoria, una alcalosis metabólica, ¿no? Y si hay algunas alteraciones más, podemos hablar rígidamente de simplemente acidosis y alcalosis. Se las dejo la pregunta para que la investiguen. ¿Lo repite, por favor, doctora? Si podemos hablar rígidamente, así, a rajatabla, de que solamente vamos a presentar pacientes solo con acidosis o solo con alcalosis. Se puede dar mixto también, doctor. Ya, eso es lo que quiero que investiguen. Se puede dar mixto, dice su compañera. ¿Ok? Está bien, doctora. Bueno, nos vemos el sábado entonces, ¿ya? Ya, doctora. Hay chicos que no están asistiendo a clase, no sé por qué no están asistiendo a los laboratorios. Yo les decía que son 3 faltas y están chao, la tercera es chao. Y hay gente que no ha asistido y prácticamente ya está chao, porque he hecho 2 prácticas en uno, más la anterior son 3. Así que yo les sugiero que tomen más serio, ¿no? Los que quieren pasar la materia. ¿Ok? Nos vemos entonces, ¿ya? Nos vemos mañana el sábado. Ya, igual ustedes, ¿ya? Chao, chao. Vayan saliendo. Hasta luego, doctora. A la 43 voy a ir directamente ahí, pues donde es la